Vamos a saludar a Gerardo Vega. Él es, recuerden ustedes, ha estado invitado varias veces aquí con nosotros. Él es abogado de la corporación. Ay, me olvidó el nombre de la corporación que siempre la menciona a toda hora. Forjando futuros. Forjando futuros. Por lo que ves que estaba pegando en la Agencia Nacional de Tierras, porque más reciente fue el director de la Agencia Nacional de Tierra. Y acaba Gerardo Vega de presentar un libro que tiene que ver precisamente con toda su experiencia, no solamente ahora como es director de la Agencia Nacional de Tierras, sino que con Forjando Futuro, como director que ha sido durante más de 20 años, ha tenido la claridad de cómo es ese manejo en este país del despojo de las tierras y de la necesidad de que la tierra sea reintegrada no solamente a sus dueños, sino que además, como lo dice nuestra historia, que en una reforma agraria sea repartida equitativamente. El libro se llama Los fracasos de la reforma agraria, tierras nuevas, trucos viejos. Gerardo Vega, gracias por estar con nosotros en Clickracia, el poder de la información a un clic. Roger, muchísimas gracias, muy amable a ustedes, a toda la audiencia. Sí, estamos haciendo la presentación del libro, está en este momento en preventa. Los fracasos de la reforma agraria, tierras nuevos, trucos viejos. El título tiene que ver cómo se ha administrado el tema de tierras en el país los últimos 60 años, por lo menos, donde la legislación todavía que se aplica corresponde a la ley 200 del año 1936 y a la ley 160 de 1994, hace 30 años también. Entonces, está construido eso para no hacer la reforma agraria, para dificultar la reforma agraria. A eso obedece el título, pero además a una situación de los funcionarios públicos que llegan a esos cargos y que no dan una interpretación favorable para que las personas puedan acceder a la tierra, sino que se atienen a trucos viejos para no hacer la reforma agraria. Y con esos dos trucos, Gerardo. Bueno, mira, poner siempre por delante los reglamentos y los protocolos y no poner por encima la ley, la constitución y los acuerdos internacionales. Ese es un truco viejo. Para mí era sorprendente realmente cuando llegué a la agencia que abogados que venían del gobierno anterior y directores de esas áreas decían que no se le podía dar tierra a los reincorporados de las FARC porque no estaban en un programa especial. Entonces me alegaban, no, es que los indígenas tienen un programa especial, los étnicos tienen un programa especial, los campesinos tienen otro programa especial, pero los reincorporados no están en ningún programa especial, por lo tanto no se les puede dar tierras. Entonces decía, pero si está en la ley, está en la Constitución, está en un tratado internacional, ese es un truco viejo para no hacer las cosas. Truco viejo, tierra nueva, truco viejo, ¿cierto? Decir, por ejemplo, pero ese es ya más desde el ministerio actual, incluido de la ministra para abajo, decir que no se podía comprar con promesas de compraventa, cuando las promesas de compraventa es un contrato que está en la legislación nuestra. Entonces me dicen, no, pero es que en el reglamento no se puede porque si está en la ley. Para facilitar y comprar rápidamente, rápidamente quiere decir abreviar los procedimientos. Entonces comprábamos con promesa de compraventa, se pagaba el 30%, se ejecutaba el presupuesto, recibíamos la tierra y se lo empezábamos a entregar a los campesinos. Allá decían que no se podía comprar con promesa de compraventa, que no se puede dar ninguna anticipo. Todo eso la ley lo permite. Hoy la gente compra sobre planos, en cualquier parte. O sea, no existe todavía el apartamento cuando cualquier ciudadano compra en una ciudad, pero no, allá a los campesinos se les aplica ese truco viejo. Es un truco para no permitir adelantar la reforma agraria. Por ejemplo, esos dos casos. Oye. Doctor Gerardo Vega, tratando de unir esto que usted nos está planteando, esta realidad que nos está exponiendo con lo que aprobó el Congreso de la República casi que en el último día, ¿usted cómo ve esa posibilidad de que con esa ley se pueda un poco resolver en parte estos problemas que usted expone? Ese es un artículo decorativo, el 61-62 del Plan Nacional de Desarrollo. Realmente lo que había que hacer era facultar al gobierno
para hacer compras rápidas, tal como lo hacen los alcaldes de las ciudades. Los alcaldes pueden comprar rápidamente. Germán Vargas Lleras decía que compraban en 35 días para el tema de vivienda. Lo ha utilizado Peñalosa, Claudia López, el expresidente Uribe, el expresidente Santos, todos han hecho uso de esa herramienta rápida, pero cuando se le va a aplicar a los campesinos dicen que no, que eso es expropiación expresa. Yo les quería contar, para no hacerlo tan técnicamente, decir que allí también vamos a contar cómo fueron las discusiones al interior del gobierno. Por ejemplo, eso de expropiación expresa. Ahí contamos cómo fue la reunión, donde estuvo el presidente, donde estaba la ministra Cecilia López, donde estaba el ministro Ocampo, cuando se dio esta discusión y que la ministra dijo que ella no compartía esa opinión porque ella era una socialdemócrata. Y entonces el presidente le dijo que quienes habían puesto la expropiación en la ley 160 de 1994 era el Partido Liberal. Ella y Ocampo hacían parte en su momento, uno del Congreso y otro era funcionario público, y habían impulsado esa reforma. El presidente les decía, ¿cómo así? Ustedes hicieron ese artículo, ustedes incluyeron eso en la ley 160, y ahora dicen que no están de acuerdo cuando nosotros vamos a aplicar la ley que ustedes crearon. Son anécdotas, y luego cómo fue la oposición de la ministra Cecilia López a eso, ¿cierto? A evitar que se hiciera rápidamente, por un criterio ideologizado de que eso es expropiación, cuando todos los alcaldes utilizan ese tipo de artículos. Comentamos ese tipo de detalles, cómo fue la reunión, cómo fue la renuncia de la ministra, cómo fue que después pues el gobierno le pidió la renuncia. Bueno, todo eso está todo lo que hay archivado allá en la Agencia Nacional de Tierras. Hay 8.000 personas muertas de esa larga cola de 60 años de solicitudes. Entonces allí describimos una relación con los ganaderos. Hay un título que se llama La otra cara de la Forí, otro subtítulo del libro que es sobre los temores de la exministra Cecilia López, las buenas intenciones de la ministra Jennifer, una larga serpiente de 11 kilómetros, de dónde vengo yo, porque alguien me decía alguna vez antes de, cuando dijimos vamos a escribir la memoria de lo que pasó, y me dijo, Gerardo, es que usted no lo nombraron ahí porque usted se sabe de 2 o 3 leyes. Y usted se considera experto, pero sabe del tema. Y entonces, hay que hacer algo sobre la historia suya antes, cómo es que ha trabajado el tema de la tierra. Y entonces nos metemos a los años 80 y 90, de dónde es que empieza este trabajo por la reforma agraria, en mi caso por lo menos. Entonces a mí me nombraron porque he trabajado mucho tiempo este tema, un tema que yo les confieso al principio no tenía mucho temor, estoy hablando hace 40 años atrás, tenía temor porque tenía la idea de que siempre los que se metían en estos temas de tierra terminaban siendo asesinados, ¿cierto? Lo mismo pasaba con quienes, como le pasó a Jaime Garzón le pasó que se puso a ayudar a liberar secuestrados y lo mataron. Entonces esas personas que hacen esas actividades humanitarias o el tema de tierra estaban condenadas a muerte, porque perseguían esos temas, no dejaban que esto saliera a la opinión pública. Doctor Gerardo, un saludo muy especial. Mire, he escuchado a la oposición en varias oportunidades diciendo que lo que se usa con la reforma agraria es poder adquirir tierras a mayor precio de que realmente vale. ¿Qué decir frente a lo que viene diciendo la oposición frente a esta reforma agraria, frente a esa posibilidad, según ellos, de abrir una ventana al tema de corrupción, de comprar tierras al doble de lo que valen? Sí, has dicho que hay sobrecostos. Nosotros el día de hoy vamos a poner una página de toda la información de esos casos donde dicen que hay sobrecostos y a poner todos los documentos allí, los documentos técnicos que respaldan la compra. Hay mucho desconocimiento sobre el tema de la tierra. Entonces, por ejemplo, en lo agrotécnico es donde más han dicho eso, y que es que la tierra es apta para cultivo de alimentos en un 70%. Lo que pasa es que la actitud de la tierra no depende solamente de la extensión del terreno. Cuando dicen que es el 70%, cuando el concepto agronómico dice que es el 70% apto para cultivo de alimentos, no está hablando de la extensión de la tierra únicamente,
también está hablando de la calidad de la tierra. Entonces son dos factores los que se conjugan, por lo menos dos factores allí, la extensión y la calidad de la tierra. Y de allí es donde sale que es cultivable para alimentos en un 70%. No quiere decir que el otro 30% no sea cultivable, ni quiere decir que es que se desperdicie un 30%, no. Miren, en la agencia se tomaba la decisión de comprar tierra cuando la actitud agronómica hablaba del 51% hacia arriba. No será apta para algunas cosas, pero es apta para otras. Era una discusión, por ejemplo, con los agrónomos y técnicos en la agencia. Nosotros les decíamos, díganos, ¿para qué sirve esa tierra? Y ellos sacaban un listado de 90 cosas para las cuales no sirve. Yo decía, pero dígame, en ese 10%, ¿en qué, para qué sirve? ¿Es para chivos, para manzanas, para papayas, para mangos? Pero no, existe la visión en el Estado siempre, es decir, no se puede. Entonces te dicen, allí no se pueden, en un 90%, estos no se pueden, 90 cosas no se pueden sembrar en esa tierra. Pero ¿cuáles son las 10 que sí se pueden sembrar? Toda la tierra es buena, toda la tierra se puede cultivar, toda la tierra se puede trabajar. Pues hay alguna tierra que es el tema acuático, el tema de las culturas anfibias, por ejemplo, en la Mojana. Entonces dije, no, es que allá el 40% está inundada, el 50%. Pues en esa tierra la gente pesca y en la otra parte cultiva. ¿Cuál es el costo de la tierra? Lo define el avalúo, no lo define la agencia. Entonces sobre eso han interpretado la versión para decir que es que hay sobrecostos. Hay muchas discusiones que uno diría que son discusiones técnicas. No, en el fondo lo que hay es una temor a hacerlo, a comprar tierras de manera masiva. Es que mire, la agencia tendría que comprar una extensión como Bogotá, 42.000 hectáreas mensuales, para lograr 1.500.000 hectáreas en lo que falta de gobierno. Pero entonces estamos en estas discusiones, ¿cierto? ¿Cómo le ocurre decir que cuando hay un cuerpo de agua en la hacienda, en la finca, o en el terreno que se va a comprar, que no se puede comprar porque es inundable? No, es... Así cual. O sea, hay mucho desconocimiento del tema y muchas opiniones. Y entonces terminan acusándoles de todo lo que nos han acusado, ¿cierto? Yo esperaré que lleguen las solicitudes de Procuraduría, los informes que pida Procuraduría, pero en el fondo con eso también hay una oposición. Mire, esas son las mismas personas, los informes de Procuraduría son personas que vienen desde el gobierno Duque, que no estuvieron de acuerdo, compraron 17.000 hectáreas, entre 2 años del gobierno Santos y 4 del gobierno Duque. Nosotros íbamos en 270.000 hectáreas en 15 meses. Entonces, en el fondo, lo que hay es también el deseo de destruir el punto 1 del acuerdo de paz, decir que eso no sirve, y con ataques, entre comillas, técnicos, entonces para desprestigiar la labor que se ha hecho allí. Allí no hay pérdida de un solo peso, ni coimas, ni comisiones, ni nada de eso. Entonces sacan un informe diciendo un riesgo, prevenimos un riesgo por 163.000 millones de pesos. Pues claro, todo el mundo dice, uy, otro tema de corrupción, se perdió la plata. Están hablando de un riesgo, ¿cierto? Inclusive toda esa plata está en el Ministerio de Hacienda. Doctor, y dicen del riesgo como si se hubiera pagado. Entonces presentan eso como un hecho cumplido y un tema de presunta corrupción. Ahí yo creo, ahí no hay buena fe en ese planteamiento, porque les interesa es denigrar del gobierno, hablar del gobierno, crear un nuevo escándalo. No, ahí no se ha perdido un solo peso. Hasta donde yo estuve, 7 de febrero del año 2024, doy fe de eso. Ni Gerardo Vega, ni los directivos que me acompañaban, pero han creado una sensación allí para atacar al gobierno desde una procuraduría que evidentemente estaba en contra politizada. de la Doctor Gerardo Vega, cordial saludo. De verdad que una de las salidas que a mi juicio, esto es una opinión personal, me pareció más, o que me sorprendió fue la suya precisamente por, conocemos su trabajo juicioso con el tema del manejo de tierras
y porque se venía adelantando, si se quiere, un trabajo muy interesante. Usted lo está hablando, más de 200.000 hectáreas compradas ya, del millón y punta que se planteó este gobierno. Sin embargo, no sé si queda en el ambiente de que la pala el palo en la rueda está dentro del mismo gobierno. No sé si es que hay unos técnicos que están obstaculizando este término y le están ayudando a la oposición a que esta situación sea creciente más desde el punto de vista de las críticas y no desde el punto de vista técnico. Sí, enmascaran, disfrazan la discusión como una discusión técnica, pero en el fondo hay otras cosas, hay temores. Miren, pues ¿qué pasa? ¿Qué funcionario público se atreve ahora con todo esto que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía? Entonces la gente dice, no, pues yo me tiro mi vida aquí pues, y tomo esas decisiones. Entonces prefieren no tomar decisiones y dejar que Eso pasa mucho en el ministerio. Miren, para volver un poco al libro, qué pena con ustedes, para volver al libro, ahí cuento algunas anécdotas de los temores de los funcionarios públicos para tomar esas decisiones. Viven con el corazón en la mano, el alma en vilo, pensando que los van a investigar y que se tiran su vida en el trabajo de la administración pública, ¿cierto? Entonces, pues así es muy difícil dar la reforma. Pero miren, estaba leyendo un autor en estos días y había una frase que decía allí que en la política y en la administración pública sobran abogados y faltan personas que permanentemente estén habituadas a tomar decisiones difíciles y a vivir con las consecuencias. Si se mete a política o a la administración pública, permanentemente va a tener que tomar decisiones difíciles y con muchos recursos. Y hay que tomarlas, hay que tomarlas. Por eso el autor dice que sobran abogados y faltan personas habituadas a tomar decisiones difíciles. Yo creo que esa es una realidad en la política y en la administración pública. Yo quiero volver un poco al libro para decir, todas esas anécdotas están allí contadas. Hay unos títulos del libro que tienen que ver por qué 60, una serpiente de 11 kilómetros. Eso es todo lo que está acumulado allá en la agencia, en cajas. Harían 11 kilómetros. Otra parte, narro lo que ya he estado diciendo, porque he estado en esos cargos, en ese cargo de la agencia de tierras, buscar la paz con los paramilitares en el tiempo de Uribe, que también hubo un tema de tierras ahí fuerte, que fue a través de la JEP, jugarse la vida, la pelea por la tierra, el aniquilamiento de la Unión Patriótica y los puertos internacionales en Turbo, intentos de reforma agraria en Colombia, los temores de la ministra Cecilia López, la otra cara de la FORI, un aliado inesperado. Eso es Manuel Santiago Mejía, acá muy conocido en Antioquia, con el que intentó adelantarse un proyecto muy importante para el agro colombiano. Todo eso está allí en el libro. Yo los invito a que el libro está en preventa y hasta el 15 de julio que ya estarán las librerías, las principales librerías del país. Estará el libro allí por la Editores Intermedio de la editorial El Tiempo. Allí se está distribuyendo el libro, pero están todas esas cosas que ustedes me están preguntando y a las cuales estamos hablando y creo que van a enriquecer el debate sobre el tema de reforma agraria. Háganos un favor, Gerardo Vega, una síntesis sobre el capítulo de la FORI, porque hubo bombo y platillos cuando el presidente de Fadegan dijo o lo presentaron como aliado, siempre estando al otro lado, ahora presentaba como aliado para sacar adelante este tema de la venta de tierras, porque los ganaderos son los que más tierras tienen en el país, tierras baldías, baldías no es la palabra, tierras que se dedican lamentablemente al ganado, pero son extensiones inmensas que realmente serían mucho mejor utilizadas si utilizara la agricultura. Entonces, ese capítulo y también una síntesis del otro que acaba de mencionar, el aliado inesperado, Manuel Santiago Mejía, porque fue un aliado. Roger, a ver, primero con lo del doctor Laforí. Sí. Con él, históricamente, y con su gremio, tuvimos diferencias hasta judiciales, ¿cierto? 3 veces, yo me demandaron, yo les demandaba. Y la consideración que usted dice, los ganaderos han tenido
el 39.5% de la tierra en Colombia. Este periodo en la agencia fue un relacionamiento con la FORI muy importante, muy bueno y en muy buenos términos. En un relacionamiento que había que tener claro que era para servirle al país. Y bueno, nosotros encontramos una postura de Fedegan que la trabajó el presidente Petro y el senador Iván Cepeda con José Félix Laforí como presidente de Fedegan. Y él está en la negociación con el ELN, propuesto por el presidente allí en esa mesa, que nos parece muy importante que esté. Y segundo, en el tema de tierras. Y ellos tienen la decisión de hacer una renovación en el campo. Saben que como está, esto no es útil, como se está tratando empresarialmente el tema ganadero. Saben que deben renovarlo. Y propusieron un esquema que eran los cultivos con árboles, con abejas. Allí exactamente no es una ganadería concentrada, extensiva. Es la silvopastoril, ¿cierto? Es un mecanismo donde hay más ganado en una hectárea, en menos tierra, más ganado en menos tierra, con árboles allí, más dinero. Significa eso para el empresariado de los ganaderos. Y muchos de ellos desean vender. Lo que pasa es que ha habido mucha desconfianza, porque el Estado no paga, porque el Estado no cumple. Mire lo que ha pasado. Yo me retiré de allá y entonces se pusieron a revisar todo lo que se había hecho antes, a ver si les pagan o no. Pues así nadie se mete, así nadie quiere estar. Pero encontramos una actitud positiva. Con ellos hicimos más de, no sé, 20 reuniones en muchas partes del país, en Montería, en Sincelejo, en Valledupar, en Barranquilla, en toda la zona Caribe y Magdalena Medio. Ellos convocaban a los empresarios ganaderos, ellos, Fedegan, y nosotros íbamos, hacíamos reuniones en conjunto. Y allí ellos preguntaban básicas, cuándo me van a pagar, cómo me pagan, si los baldíos que tenían o quiénes iban a vivir allí de la tierra. Eran como unas cosas simples, normal, pero hubo un relacionamiento muy importante y hubo una oferta importante. Creo yo que eso estuvo muy en la exministra Cecilia y la misma ministra actual. Siempre partieron de la base de que no actuaban, que estaban entregando las tierras malas, que estaban, pues para eso están los controles. Yo creo que hay una disposición muy importante federal. Esta reforma agraria no tenía opositores, no tuvo opositores tradicionales, ¿cierto? El enredo es en la propia institucionalidad. Y algunos progresistas de ciudad, como Caterine Miranda, algunos de ellos que la expropiación, salieron con esa historia, pues, pero aquí era la reforma que estaba más fácil, era la reforma agraria. Y el gobierno, digo el gobierno, no el presidente, pero sí los ministros para abajo de la ministra, matamos el tigre, nos asustamos con el cuero. Nos asustamos con el cuero. Entonces, que no se puede comprar tierra rápido, que hay ligereza, que todo un enredo de interpretaciones de asuntos técnicos que en el fondo es para no hacer la reforma. Enredados, con temores, con miedo, ¿cierto? Para hacer la reforma. Pero hubo toda la disposición. Eso fue lo que yo viví. Y eso es lo que tengo que decir en el testimonio. Toda la disposición del director, del presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Tuvo toda la disposición. Inclusive nos advirtió fenómenos que se podían presentar. Él decía, pero si esto está en la ley, ¿por qué no utilizan por ejemplo, lo de promesas de compraventa, por ejemplo, cabida y linderos? Una vez nos preguntaba, pero ¿por qué no lo hacemos de esa manera? Porque había que agilizar. El presidente pidiendo que se ejecute el dinero. El presidente puso todo el dinero y los funcionarios públicos sin ser capaces de ejecutar. Por todos esos enredos, esas interpretaciones. Con esos procedimientos, Rogers, para comprar o formalizar un título, más de 300 ítems. Eso no tiene razón de ser. Que se oponen a los mecanismos digitales, a los mecanismos de tecnología de punta. Mire, todos esos enredos no permiten que se haga la reforma agraria. Y esa oposición la visten de discusiones técnicas. La visten de discusiones técnicas. Y se autodeclaran expertos, ¿cierto? Pero no han comprado un pedazo de tierra en la vida. El principal problema es que quienes están al frente de la reforma en Bogotá hoy en día no han comprado un pedazo de tierra. No saben de eso.
Y el mundo rural es completamente diferente al mundo urbano, ¿cierto? En la idea que se tiene. Uno dice, bueno, pero ¿por qué una persona entre particulares pueden comprar rápidamente un predio? ¿Por qué con el Estado no se puede? Entonces te comienzan a decir, no, porque es que es dinero público, hay que cuidarla más y hay unos procedimientos. Listo, respetemos los procedimientos, pero esos procedimientos no pueden ser eternos. Y usted no puede estar mandando 3 y 4 comisiones a que visiten el predio, primero a mirar la extensión, luego a mirar lo jurídico, luego a mirar la calidad de la tierra, luego a mirar, oiga, Sí. no tenemos sentido común, nos falta sentido común, ¿cierto? Para hacer eso. Mire lo que me dicen de Chimichagua y Tamalameque, de esa finca que hay allá en el Cesar, y la de los cachorros. Dicen, no, pero es que esa tierra no es lo suficientemente apta. Y los campesinos salen allá en videos y dicen, que llevamos 5 años aquí sembrando maíz, yuca, plátano, de eso estamos viviendo y comiendo. Y en los cachorros igual en el Meta. Pero un funcionario, en una interpretación que hace de qué es lo apto y qué no es lo apto, dice que no, y crea la duda, y le crea la duda, y entonces, pues como es un tema no tan conocido, la prensa también coge el tema, ¿cierto? Y más si es que le interesa de la oposición. Y también lo cogen los organismos de control, y entonces te generan una enorme duda. Así pues no, no se puede hacer. Entonces hay esos obstáculos, pero Roger, hay que intentar que esto siga adelante, vamos a ver qué. Pero venga, y cuéntalo rápidamente, más cortico, lo de el aliado de Manuel Santiago, ¿en qué sentido, Mejía? ¿En qué sentido? Mire, Roger, eso fue realmente, pues mire, eso fue producto de una reunión que se hizo en presidencia. El presidente Petro explicó lo de un proyecto que hay entre Puerto Gaitán y Villavicencio, y la construcción de un tren, de un ferrocarril entre Puerto Gaitán y Villavicencio, son 300 metros. El presidente planteaba que eso lo hicieran las Fuerzas Armadas colombianas, esos 300 metros, esos 300 kilómetros, y alrededor de esos 300 kilómetros entre Villavicencio, Puerto Gaitán, en 1 millón de hectáreas, sembrar 1 millón de hectáreas de sorgo y de maíz. Y el presidente dijo, mira, esta no es idea mía, esa es una idea, inclusive dijo así anecdóticamente, de una persona que no me quiere mucho, Manuel Santiago Mejía. Bueno, de esa reunión salimos, estábamos con Argos, se contactó al doctor Manuel Santiago Mejía, y él efectivamente dijo que era un proyecto de un calado muy importante para el país. Era, pues, sembrar, no, Colombia no tiene una siembra de cultivo de alimentos así en esa extensión, 1 millón de hectáreas. Ahí nosotros adelantamos los estudios, eran 450.000 hectáreas para formalizar a través de baldíos y comprar las otras 600.000. ¿Por qué en ese territorio? ¿Por qué en ese pedazo? Porque queda en Villavicencio con un mercado para el sorgo del maíz de todo Bogotá, 9 millones de habitantes en Bogotá, perdón. Y por el río Meta hasta el Orinoco y hasta el Atlántico es navegable. Si se iba a exportar, entonces por ahí está la vía, ¿cierto? Río Meta, Orinoco, al Atlántico y sacar el producto de exportación. Y desarrolla toda la parte sur del país. Y entonces en eso coinciden, en el proyecto coincide el presidente Petro y el señor Manuel Santiago Mejía. Alcanzamos a hacer una reunión, me reuní con el Ministerio de Defensa, el ministro, pues con sus directores allá y generales y encargados de ese tema. Se hizo el perfil del proyecto, también con el ministro de Transporte, el doctor William. Entre esos ministerios llevaron el proyecto. Nos reunimos con los banqueros y empresarios que había motivado Manuel Santiago Mejía para ese proyecto. Bueno, yo a los pocos días no estuve más en la agencia, ya había renunciado, me habían pedido la renuncia, presenté la renuncia y hasta ahí fue. Eso es lo que conozco, por eso digo que un aliado inesperado, a pesar de todas las controversias políticas, había un aliado que era importante y me parece que esas cosas hay que contarlas como hechos positivos. Claro. Como hechos positivos. 2 sectores del empresariado, en el caso de Manuel Santiago Mejía y de José Félix Laforí. Hemos dicho, la reforma agraria hay que hacerla en Colombia.
Y yo creo que hay una gente que tiene claro que eso tiene que hacerse y no, Colombia no sale de esta situación, de un lado y del otro. Sí, señor. De derechas o de izquierda está claro que la reforma agraria hay que hacerla, ¿cierto? Entonces, mire, yo recuerdo a Felipe González, expresidente español, alguna vez en Bogotá, una vez vino a muchos años, y decía que le preguntaron sobre una situación de España, y dijo, no, las rutas, las vías hay que hacerlas. Las vías no son de derecha ni de izquierda, hay que hacerlas. Así es, así es. Él hacía eso para conectar a España con el resto de Europa después del franquismo. Claro. Él tomó el gobierno allá en los años 80 e encontró a una España aislada del resto de Europa. Entonces decía que el principal esfuerzo había sido conectar a España con el resto de Europa. Entonces lo mismo pasa acá. Claro. La reforma hay que hacerlo. Sí. Entonces, queda muy bueno o queda muy bien que esa paradoja esté en su libro, porque siempre ha pensado uno que la izquierda que la reforma agraria es de izquierda o es progresista. Bueno, que nació con un presidente liberal, que bueno, hemos entendido en nuestra historia que el Partido Liberal ha tenido esa tendencia progresista y que los que se han opuesto siempre son los de derecha. Entonces, por eso la paradoja de este par de personajes, José Félix Laforí y Manuel Santiago Mejía, por eso me interesé en preguntarle, está ahí consignado en sus libros para demostrar eso precisamente, que es que hay que hacerlo y que los que están poniéndole el palo a la rueda, como dice Javier, es la gente del mismo gobierno, paradójicamente. ¿Por qué? Por miedo. Aunque también hay que tener en cuenta eso, Gerardo, hay que entenderlo. Esas sillas molestan tanto que a la gente le da miedo y si yo firmo y si yo apruebo, entonces después van a repetir contra mí o me van a sancionar disciplinariamente, me van a inhabilitar, en fin. Entonces también hay que tener en cuenta eso, pero bueno, entonces su libro está en preventa, dice. Sí. El 15 de julio estará en librerías. Oye, quienes lo compren ahora, que lo pueden ¿Cuál librería? Está la Lerner, la Nacional, está en alguna superficie. Bueno, esa parte se encarga ya la propia editora de ponerla en las librerías, pero me han dicho que estará en las principales librerías del país. Sí. En 15 días están ya en las librerías para de manera física adquirirlo. Otros 15 días se puede adquirir en línea con un descuento especial. ¿Y qué es lo que iba a decir usted? ¿Que el que compre el libro qué? ¿En estos días? Estos días pues hay un descuento especial. Descuento. Le llega a la casa, lo llenan en línea y le llegará a la casa el libro. Perfecto. Bueno, Gerardo Vega Medina, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, por ahí tiene tanta experiencia para poder depositar en el libro, pero yo diría que más de ahí para atrás, toda la experiencia que he tenido al frente de Forjando Futuro, que tiene que ver con una reforma agraria a la fuerza que hicieron los que han despojado a tanta gente de sus tierras, y Forjando Futuro ha logrado, corriendo toda clase de riesgo, como usted lo dijo ahorita, muy berriondo. Yo siempre lo pensé, yo dije, Gerardo Vega metido en este lío tan berriondo, uno peleando contra paramilitares y contra gente que no tiene conciencia de nada. Si despoja a un pobre de los más pobres de la tierra a la fuerza, le despoja de la vida a cualquiera. Sin embargo, usted siempre con valor, con tal de llevar justicia a tanta gente despojada a través de Forjando Futuro. Esperemos pues que le vaya muy bien con la venta de su libro, que además tiene información de conocimiento, no solamente teórico, sino práctico. Vale la pena, Gerardo. Así que felicitaciones, Gerardo Vega. Roger, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos. A la mesa, Javier, a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gerardo, y mucha suerte con la venta de su libro. Vamos a repetir el nombre del libro que está ahí en pantalla, va a aparecer ya mismo. El nombre dice Los fracasos de la reforma agraria. Tierras nuevas, trucos viejos. Libro en el que Gerardo Vega cuenta dificultades y resistencias institucionales. Miren que no queda fuera de lugar lo que dije en un instante, que la gente que se ha opuesto generalmente, como Laforí o como Manuel Santiago Mejía, que son gente de derecha, que se supone que son los que están en contra de que la tierra sea repartida equitativamente, han estado ahí apoyando, convencidos de que hay que hacer una reforma agraria.
pero las resistencias son institucionales, aciertos e infidencias en torno a la reforma agraria. Muy bien.